A medida que la embarcación avanzaba, una isla se hizo visible a su derecha. Su costa estaba salpicada con achaparrados edificios de ladrillo y chimeneas. Murano, cayó en la cuenta Elizabeth al reconocer las ilustres fábricas de soplado de vidrio. Llegaron al extremo sur de la plaza de San Marcos, donde la amplia extensión abierta de la piazza se encontraba con el mar. Allí, la multitud de turistas era casi impenetrable. La gente se agolpaba claustrofóbicamente a su alrededor para fotografiar las dos altas columnas que enmarcaban la plaza. La entrada oficial a la ciudad, pensó Langdon con ironía, pues sabía que hasta el siglo XVIII ese lugar también se había utilizado para realizar ejecuciones públicas. En lo alto de una de las columnas de la entrada se podía ver una extraña estatua de San Teodoro posando orgulloso con el legendario dragón que acababa de derrotar, y que a Langdon siempre le había parecido más bien un cocodrilo. En lo alto de la segunda columna estaba el ubicuo símbolo de Venecia. En toda la ciudad se podían ver varias representaciones de león alado con un libro abierto, en el que se leía la inscripción en latín Pax Tibi, Marce, Evangelista Meus, que la paz esté contigo, Marcos, mi evangelista. Según la leyenda, esas fueron las palabras que pronunció un ángel cuando San Marcos llegó a la ciudad, junto con la predicción de que un día su cuerpo descansaría allí. Esa leyenda fue la justificación que más adelante esgrimirían los venecianos para exhumar los huesos de San Marcos en Alejandría y traerlos a la Basílica de San Marcos. Langdon señaló la basílica al otro lado de la plaza. Si nos separamos, nos vemos en la puerta. Los demás estuvieron de acuerdo y comenzaron a avanzar pegados a la pared occidental del Palacio Ducal para evitar la aglomeración. A pesar de las leyes que prohibían darles de comer, las famosas palomas de Venecia parecían disfrutar de una salud estupenda. Se las podía ver picoteando tranquilamente alrededor de los pies de la gente o revoloteando por las terrazas de las cafeterías, donde saqueaban las paneras descubiertas y atormentaban a los camareros con smoking. A diferencia de la mayoría de plazas de Europa, la de San Marcos no tenía forma cuadrada, sino de letra L. El tramo más corto, conocido como Piazzetta, conectaba el mar y la basílica. Más adelante, la plaza hacía un giro a la izquierda de 90 grados y comenzaba el tramo más largo, que iba de la basílica hasta el Museo Correr. Curiosamente, en vez de ser rectilíneo, ese tramo era un trapezoide irregular que se estrechaba de forma sustancial en un extremo. Esa ilusión hacía que la plaza pareciera mucho más larga de lo que era en realidad. Un efecto acentuado por la cuadrícula de baldosas cuyos dibujos delimitaban el espacio de las paradas de los vendedores callejeros del siglo XV. Mientras seguía avanzando en dirección al codo de la plaza, Langdon pudo ver a lo lejos el reloj astronómico de la torre del horologio de San Marcos, el mismo a través del cual James Bond arrojaba a un villano en la película Moonraker. No fue hasta ese momento, al adentrarse en la plaza, que Langdon pudo apreciar del todo la característica más singular de la ciudad: el ruido. Como carecía de coches y vehículos motorizados de tierra, en Venecia no había el habitual ruido del tráfico civil, el metro y las sirenas. En sus calles, en cambio, se podía oír un inusual tapiz de voces humanas, arrullos de palomas y cadenciosos violines en plena serenata a los clientes de las terrazas. Los sonidos de Venecia no se parecían a los de ningún otro centro metropolitano del mundo. El sol del atardecer iluminaba la plaza de San Marcos desde el oeste, proyectando alargadas sombras en las baldosas de la plaza. Langdon levantó la mirada a la alta torre del campanil que se elevaba sobre la plaza y dominaba el perfil de la ciudad. Siena y Ferris llegarían en cualquier momento. Langdon aprovechó para admirar una vez más la entrada de la basílica. Solían criticarle: un vergonzoso exceso de accesos, pues prácticamente toda la fachada del edificio estaba ocupada por 5 grandes y profundas entradas cuyos haces de columnas, arcos abovedados y enormes puertas de bronce hacían del edificio, cuando menos, francamente invitador. El aspecto de la Basílica de San Marcos, uno de los mejores ejemplos de arquitectura bizantina, era liviano y caprichoso, en contraste con las austeras torres grises de las catedrales de Notre Dame o
Chartres, la de San Marcos resultaba imponente y, sin embargo, también más terrenal. Era más ancha que alta y estaba coronada por 5 protuberantes cúpulas blanquecinas de apariencia ligera y casi festiva, razón por la cual algunas guías comparaban el edificio con un pastel de boda cubierto de merengues. Sobre la entrada principal de la iglesia, contemplando la plaza que llevaba su nombre desde las alturas, había una esbelta estatua de San Marcos. Sus pies descansaban sobre un arco de color azul obscuro salpicado de estrellas doradas, un colorido fondo en el que destacaba un reluciente león alado. Era debajo de ese león alado, sin embargo, donde se podía ver uno de los tesoros más famosos de la basílica: 4 enormes caballos de cobre que en ese momento relucían bajo la luz del sol del atardecer. Los caballos de San Marcos. En una posición en la que parecía que iban a saltar en cualquier momento a la plaza, esos 4 valiosísimos caballos, como muchos otros tesoros en Venecia, habían sido robados en Constantinopla durante las cruzadas. En el rincón sudoeste de la iglesia se exhibía otra obra de arte obtenida en un saqueo, una talla de pórfido púrpura conocida como Los Tetrarcas. La estatua era famosa por el pie que le faltaba. Se había roto durante su robo de Constantinopla en el siglo XIII. Milagrosamente, en la década de los 60, el pie fue hallado en Estambul. Las autoridades venecianas pidieron entonces la pieza que le faltaba a su estatua, pero los turcos respondieron con un mensaje muy claro: ustedes robaron la estatua, nosotros nos quedamos con el pie. Los caballos de cobre habían sido fundidos en el siglo IV por un desconocido escultor griego de la isla de Quíos, donde permanecieron hasta que Teodosio II se los llevó a Constantinopla y los colocó en el hipódromo. Cuando las fuerzas venecianas saquearon la ciudad durante la Cuarta Cruzada, el dux pidió que las 4 preciadas estatuas fueran transportadas en barco hasta Venecia. Toda una hazaña debido a su tamaño y su peso. Los caballos llegaron en 1254 y fueron instalados ante la fachada de la Basílica de San Marcos. Más de medio milenio después, en 1797, Napoleón conquistó Venecia y se llevó los caballos consigo. Una vez en París, fueron colocados en lo alto del Arco del Triunfo del Carrusel. Finalmente, en 1815, tras la derrota de Napoleón en Waterloo y su posterior destierro, los caballos fueron enviados de vuelta a Venecia, donde volvieron a instalarlos en el balcón de la fachada de la basílica. Aunque Langdon conocía la historia de los caballos, la página web de Arca contenía un pasaje que le había llamado la atención. Los collares decorativos fueron añadidos por los venecianos en 1204, para ocultar el lugar en el que habían cortado sus cabezas cuando los transportaron de Constantinopla a Venecia. Hasta el mismo aire parece estar hecho de oro. Robert Langdon había visitado muchas catedrales majestuosas en su vida, pero la atmósfera de la Chiesa d'Oro de San Marcos siempre le había parecido singular. Durante siglos se había dicho que solo con respirar el aire de su interior uno se volvía más rico. Esa afirmación había que entenderla no solo metafóricamente, sino también de forma literal. A causa de su revestimiento interior de varios millones de antiguos azulejos dorados, se decía que la mayoría de las partículas de polvo suspendidas en el aire eran verdaderas motas de oro. Este polvo de oro en suspensión, combinado con la brillante luz del sol que entraba a través del gran ventanal que daba a occidente, le confería al lugar una vibrante atmósfera que ayudaba a los fieles a obtener tanto el bienestar espiritual como un enriquecimiento más mundano debido a lo dorado de sus pulmones, siempre y cuando inhalaran profundamente. A esa hora, el sol bajo que la planta del santuario era de cruz griega, de modo que su aspecto era mucho más cuadrado que los alargados rectángulos de San Pedro o Notre Dame. Como la distancia entre el nártex y el altar era menor, San Marcos transmitía una sensación de robustez y firmeza, así como de mayor accesibilidad. Para no parecer demasiado accesible, sin embargo, el altar de la iglesia se encontraba detrás de una pantalla de columnas coronada por un imponente crucifijo. Protegido por un elegante ciborio, en él se exhibía uno de los retablos más valiosos del mundo, el célebre Pala d'Oro, un extenso telón de fondo de plata dorada. Este paño de oro era una tela solo en el sentido de que se trataba de un tapiz fusionado de obras diversas.
la mayoría bizantinas, combinadas en un único marco gótico, adornada con unas 300 perlas, 400 granates, 300 zafiros y multitud de esmeraldas, amatistas y rubíes. La pala d'oro estaba considerada, junto con los caballos de San Marcos, uno de los mayores tesoros de Venecia. Arquitectónicamente hablando, la palabra basílica definía cualquier iglesia de estilo bizantino y oriental erigida en Europa y Occidente. San Marcos, una réplica de la Basílica de los Santos Apóstoles de Justiniano en Constantinopla, era tan oriental que las guías a menudo sugerían que se trataba de una alternativa viable a las mezquitas turcas, muchas de las cuales eran catedrales bizantinas reconvertidas en templos musulmanes. Si bien a Langdon jamás se le ocurriría considerar la Basílica de San Marcos un mero sustituto de las espectaculares mezquitas de Turquía, tenía que admitir que la pasión que pudiera sentir uno por el arte bizantino podía verse satisfecha con una visita a la suite secreta que había en el ala derecha de la iglesia, donde se ocultaba el supuesto tesoro de San Marcos, una rutilante colección de 283 íconos, joyas y cálices preciosos adquirida durante el segundo saqueo de Constantinopla. Langdon se alegró de encontrar. Al llegar al ventanal, pudieron discernir la silueta de los musculosos cuartos traseros de los caballos recortada por el sol del atardecer. En el balcón, los turistas disfrutaban de un contacto cercano con los caballos, así como de una espectacular vista de la plaza de San Marcos. «Ahí están», exclamó Siena, dirigiéndose hacia la puerta que conducía al balcón. «No exactamente», dijo Langdon. «Los caballos que vemos en el balcón no son más que réplicas. Los verdaderos caballos de San Marcos se conservan dentro por razones de seguridad y preservación». Langdon guió a Siena y Ferris por un corredor hasta que un receso bien iluminado en el que un idéntico grupo de 4 caballos parecía trotar hacia ellos bajo unas bóvedas de ladrillo. Langdon señaló las estatuas con admiración. «Aquí están los originales». Cada vez que Langdon veía los caballos de cerca, no podía evitar maravillarse de la textura y el detalle de su musculatura. El suntuoso dorado verdoso que cubría su superficie no hacía sino intensificar el dramático aspecto de la textura de su piel. Para Langdon, la existencia de esos 4 caballos perfectamente conservados a pesar de su tumultuoso pasado siempre era un recordatorio de la importancia de preservar el gran arte. «Los collares», dijo Siena, señalando las colleras decorativas. «¿Has dicho que los añadieron más adelante, para tapar la juntura?» Langdon les había contado a Siena y a Ferris la extraña historia de las cabezas cortadas que había leído en la página web de Arca.